El 27 de marzo de 2008, la policía de Kirchhaus, Alemania, recibe una llamada para que vayan a una granja que se encuentra en unas condiciones deplorables. Tanto en el interior como en el exterior hay basura por todas partes, botellas, electrodomésticos, frigoríficos, bueno, de todo en todas partes, dentro y fuera de la casa. A medida que la policía va avanzando por aquel escenario, encuentran el cuerpo de un hombre que vivía en unas condiciones de miseria horribles. Pero lo más sorprendente de todo es que este hombre tenía un colchón financiero de 1,5 millones de euros. Y lo que era aún más desconcertante es que este hombre había trabajado como funcionario de alto rango en el Ministerio de Hacienda. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo al canal un caso alemán, un caso que a mí me parece muy interesante y que espero que a muchos os sorprenda porque realmente no es un caso muy conocido aquí. De un hombre que planeaba con una meticulosidad increíble sus crímenes, pero luego los llevaba a cabo de una forma un tanto chapucera. Tanto es así que le han condenado en 2 ocasiones. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas. Así que no me enrollo más y vamos con la historia. Nuestra historia comienza el 29 de diciembre del año 1984 en la pequeña localidad de Hearst o algo así. Os voy a poner a continuación cómo se pronuncia porque yo me siento incapaz. Hearst. ¿Cómo os quedáis con el nombre? Bueno, el caso es que esta localidad de aproximadamente 10.000 habitantes vive unos días bastante tranquilos ya que están en plenas vacaciones de Navidad. Pero esta tranquilidad se ve interrumpida por una llamada a emergencias a eso de las 3 de la tarde, diciendo que en el tejado de un edificio está saliendo mucho humo, aunque no se ven llamas. Es una vivienda que alberga una clínica. Cuando los bomberos llegan hasta el lugar del siniestro, pueden ver que efectivamente está saliendo mucho humo, pero apenas encuentran llamas. Y aunque es verdad que se ha producido un pequeño incendio, realmente el fuego no ha destruido apenas nada. Esto ya de por sí a los bomberos les parece bastante raro, pero a medida que entran en las distintas dependencias empiezan a encontrar cosas aún más extrañas. Por toda la consulta médica pueden verse un montón de tiras de papel, de estas que ponen sobre las camillas para que todos los pacientes tengan un apoyo limpio en el que acostarse. Pero lo raro es que estos papeles no están solo sobre las camillas, están sobre las mesas, sobre los archivadores, sobre las sillas. Bueno, una cosa rarísima. Y luego además, en la zona donde se encuentran todos los expedientes, hay un montón de cajones abiertos de manera escalonada, como si quisieran exponer estos expedientes. Y es precisamente ahí donde parece ser que ha comenzado el incendio. Pero es que además los bomberos encuentran un hornillo eléctrico conectado a un temporizador. Desde este hornillo hay una línea de pólvora negra que se extiende por el suelo, recorriendo varias estancias de la consulta, hasta llegar a una pared que conecta con la vivienda que está al lado. Esta línea de pólvora pasa a través de un enorme boquete en una de las paredes de la consulta, a través del cual se puede entrar en el edificio anexo. En este edificio vive el propietario de todo el complejo, es decir, el dueño de la consulta médica. Pero el médico que trabaja ahí solo había alquilado el local. Es decir, el propietario del edificio era otra persona. Así que siguen el rastro de pólvora que continúa por la vivienda y los bomberos llegan hasta el propietario del inmueble. Encuentran su cuerpo en el suelo junto a su cama y observan de un primer vistazo que ha salido un montón de sangre de su nariz y que tiene un charco enorme debajo de su cabeza. A los bomberos esto les parece requete rarísimo, así que se deciden a llamar a la policía. La policía, nada más verlo, está completamente segura
de que tanto el fuego como la pólvora, como el hornillo, como el cuerpo encontrado, todos estos eventos están relacionados de alguna manera y, por supuesto, piensan que el incendio ha sido intencionado. Pero claro, la situación es verdaderamente rara. La policía, para intentar resolver este puzzle, lo primero que hace es investigar un poco sobre la víctima. Pero no le resulta nada fácil porque este hombre era una persona bastante reservada, se llevaba bien con el personal de la clínica y realizaba las tareas de mantenimiento que requería ser el dueño del edificio, y de vez en cuando se tomaba algún café con el médico o con las enfermeras, pero aparte de eso apenas salía de casa y prácticamente no tenía amigos. Cuando le hacen la autopsia se revela que el hombre falleció asfixiado por su propia sangre, que no solo se había acumulado debajo de su cabeza, sino que había obstruido sus vías respiratorias. Pero esto es lo que le ocasionó el fallecimiento, pero no explica la causa real. ¿Se desmayó? ¿Se cayó? ¿Recibió un golpe? En fin, no sabían exactamente qué le había ocurrido. Mientras tanto, se está realizando una investigación exhaustiva en la escena del crimen y hallan varias cosas que siguen sin cuadrarles. Tanto la vivienda como la consulta médica estaban cerradas con llave, pero no creen que haya sido el propio fallecido el que haya provocado el incendio. Además, también se da cuenta de que todos los equipos médicos han sido trasladados desde las salas de consulta hasta el pasillo, y sobre ellos también hay tiras de papel, que ahora se sabe además que estaban empapadas en gasolina, y que por los armarios también se había esparcido este acelerante. Parece claro que quien ha provocado esto quería que hubiera una destrucción total. Pero fueron bastante torpes porque realmente el fuego se quedó sin oxígeno y entonces se consumió. Si hubieran dejado abierta alguna ventana y no hubiera quedado absolutamente nada. Mientras estaban con estas tareas de investigación, aparece el propietario de la clínica, que es el doctor Wolfgang R. En Alemania se preserva mucho la identidad tanto de víctimas como de acusados, así que lo único que ha trascendido es que se llamaba Wolfgang R. Creo que a partir de ahora voy a llamarle el médico o el doctor porque de verdad que el alemán se me da muy mal. Bueno, cuando llega este señor a la consulta médica, se queda estupefacto, completamente devastado, al borde de la histeria y llorando a moco tendido. Explica que esta consulta era su vida y que la pérdida le supone además un gran destrozo económico porque no tiene seguro. El hombre está haciendo tal papelón delante de la policía que incluso una de las enfermeras exclama en voz lo suficientemente alta para que lo escuche la policía que vaya actor está hecho este señor. Esta actuación pone a la policía sobre la pista del doctor, que hasta ese momento no les parecía que tuviera nada que ver, pero con la investigación de los hechos y su manera de comportarse, y que la policía tiene claro que esto no lo ha hecho alguien ajeno al lugar, puesto que han tenido que entrar con llave para poder luego cerrar con llave también, y porque además la persona que lo ha hecho tenía que disponer del tiempo suficiente como para preparar todo como lo ha preparado, es decir, extender las tiras de papel, empaparlas en gasolina, mover los equipos médicos. Y encima además es que no había ni un solo rastro de que las entradas hubieran sido forzadas. Y es entonces cuando a la policía le surge la pregunta de por qué este hombre iba a incendiar su propia consulta. Sobre todo cuando, según él y según todos los testimonios, la consulta iba bastante bien. Demasiado bien, decían algunos, porque este hombre estaba, por lo visto, cada vez más obsesionado con el dinero. Se compraba unos cochazos impresionantes, obras de arte, y se movía por la ciudad esta de nombre impronunciable como si fuera el rey del mundo. Así que la policía decide interrogarle e investigar un poco sobre sus asuntos económicos. Y es entonces cuando descubren que este hombre realmente sí tenía la consulta asegurada y que además la póliza la había contratado poco antes del incendio e incluso la había ampliado. 1.000.000 de euros para todo el material que tenía dentro de la consulta y otros 600.000 en caso de interrupción del negocio. Es decir, este hombre sí tenía un motivo y no era otro que el dinero.
También descubren que el médico estuvo en la consulta el día antes de los hechos y que ese día mandó a sus asistentes y enfermeras antes a casa con la disculpa de que estaban de vacaciones. Algunos testigos afirman que su coche también estuvo en la consulta esa mañana. Él mismo asegura que acudió a la consulta y llamó a la puerta del vecino, pero que éste no le abrió. Según su versión, no entró en la consulta porque le había dejado la llave al propietario para que hiciera algunas obras durante las vacaciones. Pero como este hombre no le abrió, decidió irse con su familia a la casa de sus padres, que vivían en otra localidad de nombre impronunciable que ahora creo que no hace falta que haga el esfuerzo. Estaba lejillos. Esto le da en principio una coartada, o no, porque recordemos que el hornillo que estaba conectado con un temporizador fue el que provocó el incendio y la explosión de pólvora. Y no se puede determinar exactamente cuándo se activó. Pero el médico además tiene otra versión de los hechos. En esta nueva versión, que se produjo solo un día después del incendio, afirma que había sido víctima de un intento de extorsión. Según él, recibió una carta por correo en la que se le exigía pagar una gran suma de dinero. Las instrucciones indicaban que debía dejar los sobres con el dinero en lugares accesibles dentro de la consulta, por ejemplo, detrás de la cisterna del baño de los pacientes o pegado debajo de la mesa de la sala de espera. Según él, estuvo un tiempo cumpliendo con las exigencias, pero luego decidió dejar de pagar. Y ahora sospecha que todo había sido obra del extorsionador. Y también menciona que está convencido de que otros médicos de la zona estaban sufriendo los mismos abusos. Sin embargo, una de sus enfermeras no se cree ni una palabra. Según ella, si esto hubiera pasado, se habría comentado entre ellos y ella se hubiera enterado sin duda. La policía también duda de esta versión, pero tampoco la investigan mucho porque creen que con lo que tienen ya es bastante para considerar a este hombre bastante sospechoso. Entre otras cosas porque detrás de la cisterna no se puede dejar absolutamente nada, ya que la cisterna está pegada a la pared del baño. Y ahí, por ejemplo, no se puede dejar un sobre. Cuando la policía le confronta, él dice que es que no había querido decir eso, había querido decir que el sobre tenía que estar pegado dentro de la parte superior de la cisterna. Pero eso tampoco es muy lógico porque ahí se habría mojado y se habría despegado. Y cuando se lo dicen, el doctor se pilla un mosqueo de mucho cuidado y les dice que, bueno, que da igual, que no se acuerda de cada detalle, pero que le estaban extorsionando. La policía a estas alturas no solo le considera un sospechoso, sino un mentiroso patológico. Así que solicitan al juez una orden de registro para su vivienda y su consulta y también le intervienen el teléfono. En su vivienda encuentran unos planos de construcción que parecen corresponder a una nueva consulta en Múnich. Y no solo tenía los planos, sino también la inscripción de una propiedad, de un terreno, en esta ciudad alemana, donde además de la consulta iba a construir una vivienda. El precio de todo ello, que estaba bastante detallado en la documentación que tenía este hombre, ascendía a 1.600.000 euros. A ver, sé que en 1984 no había euros, pero bueno, he pasado los marcos a euros para que todos nos podamos entender. Y si os acordáis, 1.600.000 euros es exactamente lo que le iba a dar el seguro por el incendio de la consulta médica. En el sótano de la vivienda, además, se encuentran un hacha con unas extrañas marcas blancas, como de desgaste, que podrían provenir de la apertura del agujero en la pared. El médico dice que estas marcas del hacha las produjo al intentar ajustar el tronco del árbol de Navidad al soporte. Según él, el árbol estaba apoyado en una piedra blanca y al golpearlo el tronco mal en varias ocasiones, pues el hacha se cubrió de estos restos blancos. Pero como no le creen absolutamente nada de lo que dice, lo llevan a las dependencias de criminalística y ahí descubren que sin duda esta herramienta fue utilizada para abrir un agujero en la pared entre la consulta y las habitaciones del propietario del edificio. En este punto, el doctor no tiene ningún tipo de escapatoria porque además de las pruebas tienen una causa para todo ello que no es otro que el fraude al seguro. Pero lo que no tienen claro todavía es cómo relacionar el incendio con
la muerte del propietario del edificio. Así que, para ver si ambas cosas están relacionadas, deciden llevar tanto el cuerpo como algunos objetos encontrados en los alrededores del fallecido al Instituto de Medicina Forense de Frankfurt, que cuenta con equipos mucho más avanzados y con peritos muy especializados. Y allí descubren que en una jeringa que estaba cerca del cuerpo del fallecido hay restos de un anestésico. En su sangre, que había sido congelada, encuentran restos de este mismo anestésico, así que deciden recorrer las farmacias de la zona y en una de las primeras que preguntan, descubren que el médico había comprado, gracias a una receta privada, este fármaco. Así que, gracias a esta prueba tan importante, 3 años después de los hechos, es decir, en el año 1987, el caso llega a juicio. La Fiscalía es categórica en su acusación. Dice que el médico no solo intentó provocar un incendio agravado, sino para un fraude al seguro, sino que además acabó con la vida del propietario del edificio. Y por ello piden cadena perpetua. Su teoría es que el médico inició el incendio de manera premeditada para acabar con su consulta y poder cobrar el seguro. Para encubrirlo todo, acabó con el propietario del edificio, que no solo era un posible testigo, sino que además eliminaba el riesgo de que este hombre pudiera acabar con el fuego. Por todo ello, además, la Fiscalía considera que hay una agravante, bueno, una no, 3, encubrimiento de otro delito, que es el incendio, alevosía, ya que la víctima no tuvo oportunidad de defenderse, e intento de incendio, que también sigue siendo bastante relevante. El juicio, que está yendo fatal para el médico y él sabe que le van a condenar sí o sí, está llegando prácticamente a su fin cuando uno de los días que el médico sale con una carpeta llena de documentos que le permiten conservar y que además nadie inspecciona. Bien, como digo, le llevan a la celda donde va antes y después de las sesiones del juicio y nadie se da cuenta que en esa carpeta ha metido un cuchillo que ha sacado de la cárcel. Con él amenaza a los guardas que le están custodiando y logra escaparse. Su fuga a través del tranvía y de autostopistas y, bueno, transporte público, tren y autostop, le lleva hasta la ciudad balneario de Baden-Württemberg, conocida como la ciudad de la salud, una ciudad a la que a él le gustaba bastante ir, y es tan listo que decide hospedarse en el mismo hotel donde se hospeda normalmente. Y claro, por supuesto, le reconocen, pero él dice que no es él, sino que es su primo, que también es médico y que se parecen un montón. Sin embargo, por toda Alemania ya se ha difundido la noticia de que este hombre se ha fugado y además han ofrecido una recompensa de 5.000 marcos para quien lo encuentre, que a día de hoy equivaldrían a unos 8.000 euros. Bueno, como digo, 4 días después es arrestado de nuevo, conducido a las dependencias policiales, consiguen acabar el juicio y le condenan a cadena perpetua por incendio agravado, fraude al seguro y asesinato. El médico cumple la mayor parte de su condena en un centro penitenciario con el más alto nivel de seguridad. Quieren asegurarse de que no se fugue de nuevo. Y además parece no tener ningún problema para adaptarse a su nueva vida. No tiene problemas para adaptarse, pero tampoco se integra con los demás. No participa en las actividades, no ha hecho amistades. Bueno, es decir, él se adapta, cumple las normas, lleva una vida ejemplar, pero nada más. En un principio trabaja en la zapatería, pero dice que esto le destroza las manos y él necesita sus manos porque piensa volver a obtener la licencia de medicina y le trasladan a trabajar en la biblioteca. Si se observa su expediente en la cárcel, su historial es intachable. Sin embargo, el psicólogo de la prisión tiene una visión muy diferente. Le diagnostica un grave trastorno narcisista y antisocial de la personalidad, así como un trastorno histriónico, y lo describe como alguien con un enorme afán de protagonismo y un narcisismo maligno. Y a pesar de ello, como todos los informes sobre su conducta son bastante positivos, su régimen de condena se va flexibilizando
Y en octubre del año 2000, el doctor es trasladado y entra en un régimen abierto, lo que significa que puede salir de prisión para trabajar, aunque tenga que dormir otra vez en la cárcel. Así es como consigue un trabajo en una empresa de empleo temporal y 2 años después empieza incluso a dar clases en una escuela de naturopatía en Frankfurt. Así que 17 años después de entrar en prisión, a los 55 años, queda en libertad. Una vez fuera de prisión decide mudarse a Baviera, que era donde ella tenía intención de establecerse, y se va a vivir a Foren, un pequeño pueblo, junto a su cuarta esposa. Se conocieron durante su encarcelamiento, ya que ella escuchó una entrevista que dio a una emisora de radio y quedó tan fascinada que comenzó a visitarle regularmente en la cárcel. Antes de visitarle habían iniciado una correspondencia que fue evolucionando hasta convertirse en una relación. Finalmente, el doctor recupera su licencia y vuelve a ejercer como médico. Tiene, eso sí, un permiso limitado y temporal, pero si le va bien, tiene la posibilidad de obtener otra vez la licencia completa. Le contratan en una clínica de ortopedia bajo la condición de que tiene que someterse a tratamiento psicoterapéutico con 2 horas a la semana, más o menos. El psicoterapeuta se da cuenta rápidamente que detrás de la fachada de doctor ejemplar se esconde una persona muy, muy agresiva. Tiene además constantes problemas en el trabajo y tiene problemas para acatar la autoridad. Y además su esposa también se ha quejado ya repetidamente de que es bastante agresivo con ella. El psicoterapeuta, que además ofrece su tratamiento de manera gratuita porque el médico no tiene dinero suficiente para pagarle, quiere intentar rehabilitarle. Sin embargo, dice que este hombre sigue viéndose a sí mismo como una víctima inocente y asegura que la condena a cadena perpetua fue producto de una conspiración, de trampas que le tendieron, y ha elaborado un sinfín de excusas e historias en la que él no es culpable en absoluto. Y por supuesto no muestra ni un solo signo de arrepentimiento. Poco tiempo después, se separa de su mujer y se cambia de trabajo para irse a una clínica ortopedia en Deggendorf, una pequeña ciudad de Baviera de unos 33.000 habitantes. Al principio vive en una pensión, pero tiene que viajar regularmente a Frankfurt para verse con su oficial de la libertad condicional. Y como Deggendorf no es una ciudad muy grande, todo el mundo sabe lo que ha hecho y que tiene que ir a ver a su agente de la libertad condicional. Y dice que esto hace que la gente no tenga confianza en él. El propio médico considera que estos rumores amenazan su nueva vida, por lo que le solicita al tribunal que le permita redactar él mismo los informes sobre su progreso de libertad condicional. Y aunque os parezca realmente increíble, el tribunal aprueba su solicitud. Así que imaginaros los informes primorosos que redacta sobre él mismo. Entre otras cosas, dice que toca el órgano todos los domingos en la iglesia y que es un médico respetadísimo en la comunidad. Además, ha iniciado una nueva relación sentimental y su pareja está embarazada. Será padre nuevamente a los 55 años. Y a pesar de que las horas de terapia ya habían terminado, mantiene contacto privado con su terapeuta. A pesar de todo, parece que con su nuevo jefe en Deggendorf sigue teniendo problemas. Y durante un tiempo su vida transcurre de una manera bastante discreta. Y vamos a dejar aquí al doctor por unos minutos y voy a contaros el capítulo 2 de esta historia. El capítulo 2 de esta historia sucede en el pueblo de Kirchach o algo así, situado a unos 40 minutos de Múnich, un pueblo de aproximadamente 300 habitantes. El 27 de marzo de 2008 encuentran el cuerpo de un hombre en su casa. A primera vista no parece que este caso tenga ninguna relación con el doctor, que vive ahora con su nueva pareja en Augsburgo, que está a unos 100 kilómetros del lugar de los hechos. Sin embargo, esperad que continúe la historia y vais a ver la relación. Como digo, este 27 de marzo de 2008 la policía
es llamada a una granja que se encuentra en unas condiciones deplorables. Tanto en el interior como en el exterior del inmueble hay basura por todas partes. Y el interior parece una casa de alguien que tiene síndrome de Diógenes. Cuando se ponen a investigar los hechos, una de las cosas que más le llama la atención a la policía es que este hombre que vivía en esas condiciones deplorables tiene un colchón financiero increíble porque en sus cuentas acumula alrededor de 1,5 millones de euros. Y en su pasado había trabajado como un funcionario de alto rango de Hacienda. La policía ha encontrado a este hombre en medio de todo este caos que os he dicho al principio, con la puerta trasera de su casa abierta y él en el suelo en medio de un gran charco rojo. Esto parecía provenir de su nariz. Cerca del cuerpo encuentran un casquillo. La policía sospecha que aquello no es una muerte natural. Entre todo este desorden, descubren una escopeta que está cerca de la entrada trasera. A solo 1 metro del cuerpo encuentran una salpicadura roja que no corresponde al fallecido. La policía sospecha que todo el escenario está preparado para que parezca que el hombre se ha quitado de en medio él solo. Pero los resultados de la autopsia desvelan que, para nada, que el hombre murió por arma de fuego y que el disparo se produjo desde arriba y a una cierta distancia. Durante la inspección de la vivienda, que les llevó un montón de días porque aquello era un caos, los agentes encuentran un testamento. En el testamento, escrito a mano, se dice que una mujer, colega del difunto, había trabajado con él en Hacienda, es la única heredera de todos sus bienes. En el testamento se dice que todas las disposiciones anteriores quedan anuladas y que esta mujer recibe la propiedad inmobiliaria, las inversiones financieras y todo el dinero que tiene en sus cuentas corrientes. Este hombre no tenía ni hijos ni otros familiares. Esto no resulta sorprendente porque es cierto que este hombre se llevaba muy bien con esta mujer. Sin embargo, y a pesar de la aparente lógica, la policía tiene el deber de investigar. Pero no es necesario que investiguen mucho, porque en medio de todas estas pesquisas, esta mujer llama ella misma a la policía muy alterada, tanto que es su pareja la que coge el teléfono para explicar que su mujer le ha dicho que ella cree que este hombre lo han quitado de en medio por un posible ajuste de cuentas. A la policía esto le llama muchísimo la atención porque nadie había dicho que hubieran acabado con la vida de este hombre. Lo que se sabía de este caso es que había aparecido sin vida, pero nada más. Así que, como les parece muy sospechoso, la policía decide visitar a la pareja en Augsburgo. ¿Y a que no adivináis quién es la pareja de esta mujer? Bingo, el médico. Él mismo le explica a la policía que el fallecido era un buen amigo de la pareja y que solo unos días antes de que apareciera sin vida les había visitado llevando consigo una escopeta y que le pidió al doctor que la examinara porque él pensaba que no estaba bien. Pero dice que él ni la tocó porque no quería tener problemas de ese tipo después de haber pasado tanto tiempo en la cárcel. Y también explica que una conocida de este hombre les había comentado a la pareja que le habían amenazado y que estaba involucrado en negocios extraños y que ellos pensaban que este podía haber sido el causante, este problema podía haber sido el causante de que acabaran con él. Cuando la policía mete el nombre en la base de datos, empiezan a saltarles lucecitas rojas por todas partes. Pero a pesar de todo, en la escena del crimen no encuentran nada raro. La mancha roja que os he dicho que apareció cerca del cuerpo, saben que es una mancha de una mujer, contiene restos de ADN, pero no se corresponden con la heredera de la fortuna de este hombre. No saben a quién corresponde porque sus datos no están en el sistema. Al no encontrar ninguna puerta forzada, la policía piensa que el fallecido invitó al que hiciera esto a entrar en su casa. Así que creen que, por supuesto, tiene que ser alguien conocido.
porque por lo que cuentan, este hombre no recibía apenas visitas. Un vecino del fallecido dice que el día que ocurrieron los hechos, o que la policía cree que ocurrieron los hechos, en la puerta de este hombre había un Audi A3 de color rojo. ¿A que no adivináis quién tenía un Audi A3? El médico. Pero no era rojo, era azul. La policía piensa que este hombre ha distorsionado un poco sus recuerdos, pero que el coche puede corresponderse con lo que ellos piensan. Nuevamente al médico se le va la lengua y empieza a hablar del testamento. Un testamento del que nadie fuera de la policía conoce su existencia. Un testamento, además, que está siendo analizado por los peritos carígrafos de la policía. Y es entonces cuando descubren que ese testamento no ha sido escrito por la víctima. Así que, claro, ¿quién es el principal beneficiario de un testamento falsificado? Pues la heredera, claro, ¿quién va a ser? Además del testamento, en la vivienda del fallecido encuentran otra serie de documentos, entre ellos uno que la exonera de la devolución de un préstamo, tanto a ella como al doctor, al que le había dado un préstamo de 26.000 euros. Los documentos para la concesión del préstamo sí que estaban escritos por la víctima, pero los de la exoneración del pago, no. Así que en este punto la policía está completamente convencida que el doctor tiene todos los números para haber participado en este crimen. Y piensan además que lo hizo con la complicidad de su pareja. Pero no tienen pruebas contundentes para poder llevarle ante el juez. Así que la policía decide seguirle, pincharle los teléfonos e investigar un poco lo que está haciendo. Y es entonces cuando descubren que el doctor ha quedado con su terapeuta. Así que quedan con el terapeuta a ver si puede ponerse un micrófono y conseguir que este hombre se autoinculpe. Pero cuando se reúne el terapeuta con el doctor, este lo niega todo y dice que él no tiene absolutamente nada que ver. Pero cuando ya están acabando la reunión, le pide que si la policía le llama para preguntarle dónde ha estado el día de los hechos, le dé coartada. El terapeuta le dice que claro, por supuesto, pero el hombre está muerto de miedo. La policía tiene bastante miedo de que este hombre intente acabar con la vida de alguien más. Así que, aunque no tienen todas las pruebas, deciden detenerle. En la puerta de su casa se presentó un mini ejército para detenerle, pero el médico no opuso ningún tipo de resistencia. Cuando es detenido, lo primero que hace es llamar a su abogado, que le aconseja que no hable, pero este hombre padece verborrea y de camino a la comisaría empieza a decirles un montón de cosas sin sentido, inventándose historias que le exculpan, pero que no tienen ni un asidero real del que agarrarse. Mientras tanto, los policías están registrando la vivienda en busca de pruebas y allí encuentran 20.000 euros en efectivo de origen desconocido, pero no encuentran lo que ellos consideran que ha sido el arma del crimen. Sin embargo, una vecina del edificio donde vivía el doctor les da una pista inestimable. Les cuenta que el día del crimen se encontró con el doctor en el ascensor y este le dijo que iba al hospital a hacer una operación urgente, que por eso salía de casa con el maletín. Pero esto no tiene ningún sentido para la policía porque este señor no tenía licencia para operar. Así que la policía está prácticamente convencida que ahí van a encontrar el arma. Y se vuelven locos para encontrar el maletín, pero finalmente lo encuentran. Y en él encuentran restos de pólvora, lo que indican que allí se ha transportado un arma que ha sido disparada. Pero el arma en sí no la encuentran. Y además aún les queda una pieza clave del puzzle, que es la mancha roja que han encontrado junto al cuerpo y que no logran encontrar a quién pertenece. Hasta que tienen una idea. Contactan con todas las pacientes del médico. Recordad que la muestra de ADN era de una mujer. Y entonces les preguntan si alguna de ellas les ha sacado sangre. Y a aquellas a las que le han sacado sangre les piden una muestra para que sea analizada y una de ellas coincide. Esta mujer no tenía absolutamente nada que ver con la víctima, por lo tanto están convencidos de que es una prueba falsa que el doctor ha colocado deliberadamente para que no le inculparan a él.
Con todas estas pruebas, la Fiscalía cree que tiene las pruebas suficientes para acusarle de asesi por motivos de codicia y alevosía, además de falsificación de documentos y fraude en múltiples ocasiones. Su pareja, que en un principio estaba acusada de complicidad, finalmente es absuelta porque se demostró que el hombre la había sedado durante los hechos. El doctor es conducido a una prisión de máxima seguridad hasta que se celebra el juicio. Un juicio que fue bastante rápido y porque el hombre no fue capaz de presentar ninguna prueba que le exonerara. Y justo un poquito antes de que se dictara el veredicto, el médico intentó quitarse de en medio con el objetivo de ser trasladado a una institución psiquiátrica, pero no lo consigue. Sin embargo, tiene que ser trasladado en silla de ruedas para escuchar la sentencia. Una sentencia que le condena por segunda vez a cadena perpetua. Y bueno, ahí sigue, cumpliendo la cadena perpetua. A ver si esta vez es perpetua de verdad. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Un caso que es famosísimo en Alemania. Un caso que a mí me parece interesantísimo, porque este hombre, aunque parecía una persona muy inteligente, que planeaba muy bien sus crímenes, en realidad era un chapuzas de cuidado, porque en el primer caso no dejó oxígeno para que se quemara todo. Una cosa de cajón. O sea, mucho temporizador y mucha leche y mucha buscarse coartada, pero realmente no quemó las pruebas. Luego era un bocazas que se inventaba tantas historias que al final en algunas se tenía que confundir y se terminó confundiendo, claro. Y luego era un codicioso increíble. Al parecer en su primera clínica le iba muy bien, pero él quería más y más y más. Y la manera de conseguirlo no fue trabajando, sino acabando con la vida de los demás. O sea, un ser codicioso, narcisista, buah, un horror. No sé si conocíais este caso. Creo que es un caso bastante poco conocido. Aquí en España, en Alemania es conocidísimo. Así que espero que este caso os haya sorprendido y os haya gustado. Si es así, por favor, dejadme un like, activar la campanita, comentar, compartir. Ya sabéis que os podéis suscribir y que subo vídeo todos los viernes. Así que hasta la semana que viene.